Ya, bueno, buenas tardes. Difícil hacer una presentación después de Ignacio y Ricardo, que tiraron toda la carne a la parrilla. No, ni siquiera toda la carne a la parrilla. Claro, Parte de la carne. claro. Lo mío es mucho más modesto, es un estado de avance de algo que les conversé en el primer seminario, que he encontrado algunos rastros para ir cerrando ya qué es lo que hay que mirar, y les quiero hablar sobre las carreras administrativas de mujeres en correos. Y esta pregunta de la incorporación al rechazo es una pregunta que tiene sentido en función de un artículo anterior que publicamos con Manuel Llorca y Natalie Sepúlveda del año 2021, que se llamaba La incorporación de las mujeres en el sector público, del rechazo a la incorporación. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque nos permite explorar un tema que creo que tiene sentido hoy en día, sobre todo cuando hablamos de la incorporación de nuevos grupos o cuando hablamos de cómo se mantienen políticas hacia grupos menos favorecidos. Solo un ejemplo, no me acuerdo, recientemente en esta década la Corte Suprema norteamericana revirtió el fallo icónico que permitía el aborto en Estados Unidos, lo que es un ejemplo de cómo ciertos avances que nosotros podemos pensar que están dados, que van a seguir, una vez que ocurren, van a seguir una línea de continuidad, pueden revertirse, o si no revertirse, al menos discutirse. Y eso es un poco la idea que les quiero conversar hoy día. Bueno, la literatura de administración pública desde la década del 90, con la publicación de un libro de Camilla Stevers que se llamaba Gender de Public Administration, empezó a preocuparse muy fuertemente sobre el tema de las mujeres en la administración pública. Eso ha derivado en algunos temas como los estereotipos, qué se espera del hombre, qué se espera de la mujer, el techo y el acantilado de cristal, techo de cristal como la imposibilidad de la mujer de poder acceder a puestos directivos, y el acantilado de cristal, que es aquella teoría que plantea que cuando en una organización está la embarrada, colocan a la mujer como fusible. Entonces, son discusiones que aparecen en la literatura. Hay literatura sobre liderazgo, si es que hay atributos que son más masculinos, más femeninos, pero se ha estudiado poco, que es lo que a mí me interesa y fue lo que empecé trabajando con Manuel, es cuándo y por qué las mujeres se han incorporado a la administración pública. Y se ha estudiado poco, ¿por qué? Porque el empleo público es principalmente femenino. Si nosotros miramos las estadísticas a nivel mundial, es una tendencia que la mayoría de los servicios civiles tienen funcionarias mujeres. Pero es un proceso relativamente reciente que tiene que ver con el crecimiento del Estado social a nivel internacional durante el siglo XX. Pero ¿por qué se incorporaron? ¿Qué factores permitieron que se incorporaran? Es algo que se estudia poco. Y voy a mostrarles qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y qué es lo que nos permite el caso de Correos y cómo lo estoy empezando a resolver y cómo espero finalizarlo, ¿ya? ¿Qué sabemos sobre el caso chileno? Sabemos que durante el siglo XIX empezó a haber empleo público femenino. De hecho, el anuario estadístico de 1871 que aparece en Memoria Chilena muestra 674 empleadas públicas en funciones como lavandera, ama de casas en algunos locales, partera, pero bueno, y con todo el proceso que mencionó Ricardo, profesoras que empezaron a ocupar, profesoras de mujeres. Entonces empezó a ocupar un rol dentro del empleo público, pero con
como dice este libro de Elizabeth Hutchinson, labores propias de su género. Pero a finales del siglo XIX empezamos a ver que empiezan a irrumpir en puestos administrativos. Y esto es lo que hay que explicar, ¿ya? Porque esto es lo que empieza a hacer como una especie de cortocircuito con lo que se conoce. Y de hecho, Correos fue uno de los primeros servicios donde hubo mujeres. Hay reportes en el Padre Padilla, que era este diario de sátira política que empezó a aparecer en Chile a mediados de la década de 1880, en que se empieza a decir que las mujeres empiezan a entrar a Correos, son mujeres solteras, se empiezan a meter con los pobres funcionarios de Correos casados y que empiezan a tener problemas con sus matrimonios. Entonces no era algo muy conveniente, pero empieza a aparecer este empleo público femenino con harta fuerza en correos y telégrafos, ¿ya? No había empleo público, de hecho, hasta yo creo muy entrado el siglo XX no habían empleadas en los ministerios, ¿ya? Hay un libro de Tancredo Pinochet que se llama Un año empleado público en Chile, publicado en 1915, que cuenta los 10 meses que fue rector de la Escuela de Artes y Oficios, en que él decide contratar una secretaria. Y fue una cuestión corrosiva para la cultura organizacional, porque todas estas eran funciones de hombres. Pero hasta en el ámbito administrativo ocurría. En el ámbito profesional no ocurría. Y en el ámbito en el cual un puesto requería tener derechos a votar, ser ciudadano, era imposible. Imposible. De hecho, hay un artículo de Karin Sánchez publicado hace como 15 años atrás que muestra el caso de una abogada que postuló para ser jueza en Ancud, que no la aceptaron para que postulara, presentó un recurso, la Corte Suprema la dejó postular, obviamente no quedó seleccionada, y hay un dictamen de Valentín Letelier, que aparece en los dictámenes de Valentín Letelier, que es muy clásico, en que se le pregunta si una mujer podría ser oficial de registro civil suplente. Y le contestan que es una situación, hay un análisis de Valentín Letelier bien interesante que dice, hay que reconocer que la ley no permite que un oficial de registro civil no tenga derecho a voto, pero al mismo tiempo las mujeres se han incorporado en distintos ámbitos de la vida social. Y él hace una salida progresista hasta lo que podía. Dijo, no podría ser oficial de registro civil porque no cumple con un requisito, pero siendo un cargo suplente sí lo puede servir, ¿ya? Entonces, pero no habían puestos en los cuales no podían acceder, ¿ya? Eso se rompe ya con fuerza en la década del 20, vamos a ver por qué. Y además tenemos un proceso en el cual en 1925, con el presupuesto, aceptando el criterio solo las mujeres que encontramos en el presupuesto. ¿Y por qué las encontramos? Porque aparecen nombrados todos los funcionarios y cuando es hombre se lo describe como hombre y cuando es mujer se usa el término en femenino. Eran 5,4%. En 1865 eran el 0,8%. Pero esto es una cifra mentirosa porque en realidad en ese año no están las profesoras, sería como el 15%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, y además podían acceder a cargos de operativos, no a cargos directivos, salvo en las escuelas femeninas. Esto es lo que sabemos de el proceso de incorporación de las mujeres
en las primeras décadas del siglo XX. Y también sabemos por qué las incorporaron. Hubo factores que conversa con la literatura. La literatura internacional dice que se las incorpora o para reducir costos o porque hay un cambio identitario respecto a la virilidad de ciertas funciones. Y con la estandarización de funciones, y acá estamos en la época de oro de la administración científica, llevó a que las funciones estandarizadas repetitivas dejaran de ser consideradas viriles. Y eso sumado a las tendencias nacionalistas industrializadoras que planteaban que los hombres debían estar en la fábrica y no estar en las oficinas no ocupando su cuerpo, generaron condiciones para que las mujeres pudieran entrar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahora. Y eso en Chile se da en lo que podríamos llamar la era de la incorporación. Entre 1921 y 1927 hay directrices explícitas de los ministros del Interior. Pedro Aguirre Cerda, 1921, Enrique Balmaceda se llamaba, Enrique Balmaceda, 1927, diciendo, enviado todo a la administración pública, contraten más mujeres. Digo, ¿era ¿Sí? de la incorporación en general en Chile o de las mujeres en el correo? Esto es las mujeres en la administración pública. Contraten mujeres en toda la administración pública. ¿Por qué? No son borrachas como los hombres, trabajan mejor. Claro, no tienen el San Lunes. De hecho, hay una cita explícita que dice no hacen San Lunes. Y en 1927, y esto es un tema súper interesante, gobierno de Ibáñez del Campo, se dice, y además porque tenemos que promover la independencia económica de la mujer. O sea, por problemas administrativos y por una agenda de promoción de la mujer. Y además, el mismo 27 se dicta un decreto que dice que las mujeres, que en correos hay que contratar mujeres. Y si usted no va, salvo los puestos que requieran actividad física. Y si no se contrata mujeres, hay que justificar por qué se contrata un hombre y no una mujer. ¿Ya? Y esto lleva a que en 1927, cuando se cumplieron 50 años del decreto Amunátegui, se hizo una publicación oficial del gobierno de Chile que se llamaba Actividades Femeninas, en que hay un estudio de Elena Cafarena sobre la situación de las mujeres. Y sobre la administración pública, ella dice algo que es bien interesante y que da cuenta de cómo se fueron cerrando barreras. Mira, espera, denme un segundo. No, algo en alguna parte se me quedó. Acá está, antes de esto. Y además, desde 1925, los estatutos administrativos empezaron a colocar trabas y derechos que hacían evidente que las mujeres eran parte del empleo público. 1925, no pueden trabajar un matrimonio en un mismo servicio. Y a partir de 1930, pre- y postnatal. ¿Ya? Y Elena Cafarena entonces planteó que en la administración, esto es textual, en la administración central del Estado pueden las mujeres competir con los hombres en igual situaciones legales, pues salvo los cargos de presidente y ministro de Estado, que ese era el coto que existía en ese momento, que podríamos decir, bueno, la dicotomía política-administración, quedémonos en la administración. No hay privilegios especiales en razón del sexo. En los últimos años, numerosas mujeres colaboran en las tareas administrativas de los ministerios y han llegado a los puestos superiores demostrando especiales aptitudes. En resumen, más que las leyes, son los prejuicios y los hábitos los que impiden, que alguien lo mencionó de ustedes, son los prejuicios y los hábitos los que impiden en mayor grado la intervención de la mujer en la gestión de los negocios públicos. No te preocupes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sabemos. Ahora mi pregunta, y esto es ¿qué es lo que no sabemos? ¿Ya? Y por eso esta idea
pregunto si vamos desde la incorporación de nuevo al rechazo. Lo que no sabemos, y que en el artículo que hicimos con Manuel y con Natalie, usamos el presupuesto. Pero eso nos genera el problema que no sabemos nada. Tenemos números, pero no tenemos personas, no tenemos rasgos sociales, no tenemos carrera, no sabemos nada. Pero en 1927, el Correo publicó su escalafón. Este es el único, lo empezó a publicar desde 1926. Este es de los pocos que hay, y de los que hay es el único que tiene personas. Cuenta más de 3.000 funcionarios, ¿ya? Entonces acá tenemos el grado, la especialidad, el estado civil, que esto es súper interesante, la calidad, cuando entró al servicio, cuando tuvo su última promoción y dónde está, ¿ya? Esto nos genera una potencialidad súper grande. Correo y telégrafo. Correo y telégrafo. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder saber, uno, cuántas eran de las 3.000. En número agregado sabemos que hacia 1920 eran como 1.300, eran como el 30 y tanto, casi 40%. Pero esto es lo más interesante a propósito de algo que voy a hablar después. Si están casadas, si son solteras, si son viudas. Porque eso nos va a decir cuál es el rol que ocupaban en la sociedad y además qué toleraba, si es que se puede usar ese término, lo hago en sentido gráfico, no en sentido valórico, los servicios respecto a quienes podían estar dentro o no. Porque no es lo mismo tener una mujer soltera que tener una mujer casada o tener una mujer viuda. Por razones que vamos a ver. Y además nos permite saber qué tan largas son sus carreras y qué tanta promoción tienen. Acá puse esta foto como ejemplo porque Adela Rodríguez es la primera que aparece en el escalafón en el puesto 53. En los 8 primeros grados no hay mujeres, ¿ya? Y este es una actividad ya bastante... No es de las menores, pero es operativa, oficial. La segunda categoría, la que es PT, esa especialidad, esto es algo que tengo que explorar más, la especialidad dentro de lo que hacían. Pero esta es la que a mí más me importa. Yo te digo porque el tema de la formación, Sí. si lo dieran, Sí. Pero tenemos esta primera mujer que es viuda. ¿Ya? Entonces, como les decía, con esta fuente, datos duros, grado, cargo, estado civil, fecha de ingreso, fecha de nombramiento. Pero lo más interesante es que podemos hacer una historia social de estos funcionarios. Y podemos comprender si es que esta incorporación, obviamente son 3.000 dentro de un universo mucho mayor, pero nos permite explorar, por ejemplo, cuestiones más finas. ¿Esta incorporación fue para todas las mujeres o fue para las mujeres que no tenían que hacerse cargo de una familia? Porque cuando tengamos los agregados vamos a poder hacer un análisis mucho más fino que nos explique la anomalía que les voy a hablar ahora, ¿ya? Entonces, esto como primer punto de lo que no sabemos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta por saber? Que esta es la anomalía. Encontré en el libro de Karin Rosenblatt sobre las políticas de género durante el Frente Popular una cuestión súper interesante, y es que 12 años después de este momento idílico que es 1927, de incorporación de las mujeres, empiezan a aparecer una serie de políticas contradictorias. Karin Rosenblatt nos dice que el Frente Popular lo que intentó hacer fue establecer un modelo de familia súper patriarcal,
porque era una familia en la que el hombre debía generar los ingresos y la mujer debía cuidar al niño y formar un buen ciudadano para el país. Entonces, en ese contexto ella plantea, es bastante difícil, o sea, se entiende lo que vamos a ver ahora. Además, es extraño este contexto porque en 1934 las mujeres ya podían votar en las elecciones municipales. ¿Ya? Visto un paso medio lleno, un paso adelante. ¿Pero qué ocurrió? Ocurre que hay un texto publicado en 1983 que es la antología del MEMCH, Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, el principal movimiento feminista de la primera parte del siglo XX chileno, que tiene actrices súper relevantes como la misma Elena Cafarena. Acá, ¿qué encontramos? Encontramos que entre 1939 y 1940, en un contexto en el que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda planteaba la promoción y la emancipación de la mujer, que en diversos servicios públicos van a empezar a desarrollarse actos, políticas de facto, no formalizadas, pero de facto, en que se va a poner cotos a la incorporación de la mujer al ámbito administrativo. Principalmente, que es lo que va a discutir el MEMCH, es que se va a plantear que en las bases de los concursos se va a necesitar una salud compatible, que no es tan complicado, pero la disponibilidad a ser destinado a cualquier parte del país. ¿Ya? Y esa va a ser la razón por la cual, por ejemplo, en 1939 van a empezar a surgir este tipo de políticas. Hay un proyecto de ley en Correos, la misma institución que 12 años antes había que contratar mujeres y justificar por qué no se lo hacía si es que se usaba la excepcionalidad, una ley que buscaba que las mujeres casadas fueran eliminadas del servicio. Es decir, tú te casas, váyase a la casa. Y que además colocaba una limitación a los ascensos femeninos. ¿Ya? Eso es el primer hecho que es lo que quiero explicar. Y después, en 1940, se establece que en la dirección del trabajo se hace un concurso masivo y se establece que de lo que se va a contratar, el 50%, máximo 50% de los cargos administrativos van a ser mujeres. Que uno podría decirlo ahora, una paridad, cuota de género, pero acá, para el MEMCH, fue visto como una limitación, un criterio que no hacía respetar lo que planteaba la Constitución, y es que no podía haber otro límite para el empleo público que el que estableciera la ley. Y que solamente el 10% de los puestos de inspectores se les podía asignar a mujeres. Eso es 1940. 1940. Y después hay una tercera, que hay un concurso para contadores en impuestos internos que exigía el servicio, que se exigía para postular tener el servicio militar al día. Por lo tanto, como las mujeres no hacían el servicio militar, no podían postular. Lo interesante es que el MEMCH revierte todas estas políticas. Incluso en el caso de impuesto interno, Elena Cafarena le escribe directamente a Pedro Aguirre Cerda, y Aguirre Cerda le contesta: ya, le dije al director de impuesto interno que se olvide de esto, que cambie las bases del concurso, y usted no dude de mi compromiso con la promoción de las mujeres, y recuerde que hace un par de meses la nombré consejera de la infancia. Entonces, ¿qué más seguridad necesita? Ya, pero el puzzle que estoy tratando de entender es por qué ocurre este proceso de reversión. Si es una cuestión de carácter organizacional del propio servicio, o si es una cuestión de carácter de política a nivel nacional, o si
hay un proceso de reversión, reversión valórica en la sociedad, lo que sería súper potente porque si miramos el macro proceso, tendríamos que un militar un poco bruto como Ibáñez del Campo sería bastante más progresista que un presidente como Pedro Aguirre Cerda, que es un ícono del progresismo ¿Pero lo sacó en al Chile. final ese compromiso que dijo, que le dijo a la Cafarena? No, esto lo revirtió. Se lo revirtió. Entonces, el punto es ¿por qué? ¿Por qué? Y esto... Pero perdona, la reversión, ¿por qué? ¿En qué se manifiesta? En que se cambian las bases. Se retira... No, eso, pero es en ese caso puntual, pero lo que tú estás hablando del periodo... Porque mira, acá tenemos una era de marco legal y de directrices desde el Ministerio del Interior para toda la administración pública y decretos específicos para correo, mujeres, mujeres, mujeres. Y acá, ¿qué tenemos? Oiga, si usted se casa, váyase para la casa. Suena más al Cagüín publicado en El Padre Padilla en 1884 que a las políticas de Ibáñez. Es una reacción. Es una reacción nomás, porque se ocurrió en todas partes. Es Claro, pero el punto es ¿por qué? pues, ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre en el quizá el gobierno más progresista de la primera parte del siglo XX? Yo creo que habría ocurrido independiente de qué gobierno habría Yo también creo. porque una reacción frente a la entrada entre mujeres, la reacción masculina es no, fuera mujeres no puede ser jefa de servicio. Bueno, pero si eso fuera, ¿por qué el 39 y por qué no revertir las políticas cuando cayó Ibáñez? ¿Por qué no lo hizo Alessandri? ¿Por qué no lo hizo Alessandri, que gobernó con los conservadores en el periodo anterior? Machismo, leninismo. Yo creo que habría que ver, Sí. que habría que ver, recuerda que del 30 al 39 es cuando el Código Laboral del 31 se implementa. Sí. Se implementa completamente, ya está operativo. Y ahí entra mucho el tema de, lo vi yo en historia de empresas privadas, el problema que se presenta con la mujer casada cuando queda embarazada, y ahí se aplican las leyes de postnatales, que ya existían. Y hay que reemplazarla, y eso tiene un costo. Entonces una mujer casada que queda embarazada, hasta el día de hoy, es un problema para la empresa, ya sea pública o privada. Claro. Porque tiene un costo. Pero a propósito de lo que tú haces, sería interesante ver, claro, pero eso se empezó a implementar. Claro. Entonces, no te explica por qué en este momento. Sí, No, ese una es el punto. Igual no tengo muy claro en el fondo cuál es la unidad de medida que tú considerarías que está creciendo y que después deja de crecer. El número de mujeres crece, el número de restricciones formales que existen para las mujeres. ¿Cuál es la unidad de medida? Mi unidad de medida es la directriz de la autoridad pública. El discurso. No el discurso. No, porque no son discursos, son políticas. Son políticas. Son una directriz, una ley. Intentos de política, porque el proyecto de ley En este caso sí, pero en la década del 20, un marco normativo, una directriz del ministerio se hace, una directriz del ministerio, un decreto. Entonces, esto es lo interesante, porque algo que no coloco es que en el largo plazo, ¿qué criterio va a triunfar? Va a triunfar que en el correo se va, en los reglamentos de la década del 50, se va a establecer que tiene que haber un equilibrio entre hombres y mujeres. O sea, no la paridad a secas, pero la noción de equilibrio va a ser el criterio que va a guiar la gestión de correos de aquí en adelante. Y de hecho, en 1969 la Contraloría establece un dictamen que dice que no se puede discriminar a una mujer por ser mujer porque va contra la Constitución. Entonces, sí, muy probablemente. Ibáñez es un tipo tabú, porque claro, te dicen,
un tema que al tiro, no está totalmente... nadie agarra el fierro caliente si te dice si sí o si no, pero se dice que Ibáñez tiraba homosexuales al mar. Y hay denuncias sobre eso. Pero al mismo tiempo tiene un tipo ultra progresista. Entonces es una cuestión... Una pregunta. Esta política del equilibrio quiere contener el avance de las mujeres No. o promoverlo, porque la idea de equilibrio se puede entender de las dos formas y la pregunta es abierta. Sí, o sea, y paso a la siguiente lámina, porque en una lógica de historia tengo el problema, tengo la solución, pero no tengo el desarrollo. Y eso es lo que me interesa. Entonces... Perdona, la dirección del trabajo, se supone que, por lo menos hoy día, yo no sé en esa época, tenía un área de competencia o de jurisdicción con el sector privado, no con el gobierno. No, sí, no, pero la dirección... No, espérate, para que... No, ¿Qué decía dirección del sí. trabajo? Pero esto es la dirección del trabajo, la dirección del trabajo como ese empleador. es el objeto, Como empleador. Pero hay la posibilidad de que ese tipo de decretos hayan ocurrido antes, pero no haya estado el MEPS para denunciarlo. Porque eso podría ocurrir también en este tipo de concursos, como dices tú, que excluyen a mujeres, que se visitar al día. Tú también los podrías haber visto legalmente. No estaba el MEPS para denunciarlos. Podría ser. Por ese concurso era así. O sea, ahora, lo que pasa es que aquí está el MEPS denunciando. Claro. Pero puede que haya un concurso parecido antes y que no haya estado el MEPS. Puede ser, pero como criterio general no había. De hecho, el estudio de Elena Cafarena, yo cité en la parte de la administración pública, pero es un estudio de toda la situación de la mujer y no había normativa que impidiera que la mujer pudiera desempeñarse en la administración, salvo en los cargos que debiera tener voto. Entonces, ¿qué es lo que espero terminar? Estamos empezando con... Perdona, una sola otra Sí. restricción, aparte del voto, que fue justamente la razón por la cual no le dieron la pega a la Matilde Sorus que tú estabas mencionando cuando postuló a jueza de Anacud. No era jueza, era conservadora o notaria, una de las dos. ¿Ya? Y la razón por la que no se lo dieron no era porque no cumplía con los requisitos, sino que porque como era mujer, no gozaba con la calidad de ser ministro de fe. Ya, pero esa es la definición. Pero lo que yo te estoy diciendo es que no la dejaron postular y después... No, la dejaron postular, pero después la acamadaron porque la dejaron postular después de una acción. Sí, por supuesto. Después de una acción judicial. Por eso te digo, sí. al final lo que Sí. falla la Corte Suprema es sí, usted puede postular, pero para ese cargo usted es inhábil, porque usted es mujer y no puede ser ministro de fe. Claro, pero eso está en la potestad del juez de interpretar la ley, claro, pero de hecho el estudio de Elena Cafarena dice ni siquiera en la Constitución prohíbe que las mujeres voten. Es un tema que no está en la ley. No habría que cambiar la Constitución para que las mujeres voten. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar con este escalafón? Está bien complicado. Estoy tratando de ver, encontré, hay una aplicación de Amazon que tú le pagas y te la convierte en Excel. Parece que no es tan caro. Entonces sería de fácil resolución. Pero además, lo que estamos viendo, hay un boletín de correo y telégrafo que nos permite y nos va a permitir reconstruir y ver las hipótesis de que si es un problema interno de telégrafos, si es que es un tema de cambio valórico respecto al rol de la mujer, o una tercera, a propósito de lo que tú decías, que podría también tiene que ver con la ampliación de la política social de derecho de fomento a la maternidad, que en ese contexto se piense que hay otros instrumentos que permiten que la mujer cumpla otros roles, porque también sería entre política pública y valórico. Entonces, y
Entonces vamos a hacer eso y estamos también pesquisando, acá es donde hemos tenido más problemas porque no hay una colección de correos en el ARNAT. Está mezclado. Sí. Entonces es como encontrar una aguja. Entonces, ¿Viste la base WYSI? sí. Con que tiene descriptores, te pones Sí. correo y te va tirando los volúmenes. Sí, no, pero está difícil eso. Igual te debe tirar cientos de volúmenes. Sí. Pues. Entonces, la idea de esto es comprender si lo ocurrido responde a situaciones coyunturales, a cambios respecto al empleo público, a la conveniencia de incorporar mujeres o un cambio más valórico en términos de la sociedad. Como no he metido la pata todavía, todo lo que me digan es de... ¿Por qué no has metido la pata? Porque no he terminado el dato duro. O sea, estamos en una fase de que todo lo que nos puedan decir es súper útil. Eso es lo que quería presentarles. Bueno, ¿qué tal? Digamos, yo con las anteojeras con las que venimos, ¿no? ¿Qué entiendo de este desarrollo interesante? Es decir, de qué, digamos, me parece que es el punto que planteaste al principio, la historia no es lineal y es siempre de ampliación, mejoramiento, progresión, lo que fuera. Y ahí hay un gran debate teórico y es interesantísimo, y que hay ciclos, ¿no? Digamos, pueden ser ciclos, ondadas, no sé, pendular. Ahí estaría también interesante ver cómo definirlo. En los términos de incorporación es esta ampliación o contracción de la arena sociopolítica. Lo que acá parece ser es periodo de ampliación, periodo de contracción, porque siempre hay quien la resiste y la revierte o la intenta revertir, y puntos intermedios. Entre paréntesis, lo interesante es que es intento de reducción, Claro. porque como decía Ignacio, el MEMCH aparece como un actor. Bueno, es que ahí hay un proceso, digamos, de construcción de un actor político, claramente. Ese parecería ser un actor del movimiento de mujeres o un actor que tiene algún tipo de capacidad de sostener conquistas pasadas y bueno, y por ahí en periodos más positivos expandir la agenda, ¿no? Bueno, es parte de esos procesos. Es decir, si no hay sujeto, no hay quien pueda defender lo conquistado. Ahí está nuevamente ese interesante patrón. Sin Mensch, seguramente todo volvía para atrás y se acabó. Entonces ahí es donde, bueno, en lo que narrabas antes, de los años 20, habría que ver también si no había también un actor. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? Si eso era una visión progresista de un hombre, o era, bueno, a estas locas hay que darle algo para que no se dejen de molestar, ¿no? Que había mucha esa visión, ¿no? Es decir, nos están todo el día presionando dentro de la casa, ¿no? Él llegaba a la casa y, no puede ser, ¿viste? Tenían esa cuestión también, ¿no? Había una presión intra-elite entre las mujeres, digamos, basta dejarnos afuera. Entonces, ahí por ahí, para que si no el Mensch aparece así como de la nada. Sí, Es decir, cómo se lo fue construyendo. Me parece que esta es la otra parte, ¿no? Es ese sujeto. Entonces, cómo se produce la primera ampliación, qué lleva a la creación de un sujeto político que va a dedicarse a defenderla. Por ahí ni sabía que lo iba a tener que hacer, pero bueno, se dedica a eso. Y bueno, acá no sé qué pasa, si se contrae o no se contrae, pero da igual, porque si se contrae, bueno, lo derrotaron. Si queda en un punto de equilibrio es lo que logró negociar. Claro. Si lo sostiene, bueno, ganó, no cambia en nada, pero, es decir, cambia el resultado histórico, pero no cambia en el patrón de lo que venís planteando. Entonces ahí hay algo muy interesante. Es decir, y yo agregaría eso, digamos, ¿qué estaban haciendo las mujeres? sí. Ahora, Porque por todo lo que se viene narrando hay mucho hombre. Sí. Es decir, y eso Sí. un poco... Lo cual es propio de la época, pero igual, Sí. como está hablando de las mujeres, ¿dónde está el sujeto ese? sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho, en el primer paper que publicamos, uno de los evaluadores nos decía eso, no, exactamente eso, ¿dónde está la agencia de las mujeres? Ahora, dos o tres cosas. A propósito, lo interesante de esto es que este péndulo ocurre va a contrasentido. El péndulo se mueve hacia el lado donde no debería moverse, dado el contexto. Eso como primer punto. Y lo otro, a propósito de lo que ustedes hacen, que es más politológico, esto es interesante, ¿por qué? Porque funciona en varios planos. Funciona en el plano educacional,
que es un poco lo que contó Ricardo, también en el plano económico, que es como se desarrolla la economía, en el plano administrativo, y el plano político pareciera ser como el último eslabón, el último peldaño. Entonces también me llama la atención, ya como una mirada más global, eso. Ahora, ¿por qué se promueve esto? Claro, en las mujeres que estaban en el MEMCH en el 39 estaban publicando y haciendo la fiesta con Ibáñez, celebrando los 50 años del decreto Amunátegui el 27, que también es interesante como hipótesis, que en este periodo de modernización hayan encontrado puertas abiertas que después se hayan cerrado y que eso haya llevado a la organización. No lo sé, estoy ultra especulando. Pero también ocurre algo que también planteaba Ricardo, y que estoy pensando en el aire, que hay como una especie de progresismo que mientras más miramos es más evidente en el liberalismo chileno, porque esto lo promueve también Alessandri. Alessandri el 20 también planteó emancipar a la mujer, y de hecho hace una reforma al Código Civil el 24 que permite que puedan manejar por sí mismas sus negocios cuando lo tengan. Entonces, Diego, son varias aristas, yo diría. ¿Sí? Diego, yo creo que hay mucha cuestión interesante en tu estudio, y creo que hay que abandonar del todo la idea de que el mundo progresista está en favor de la promoción de la mujer. Es un mito absoluto. Puede ser. Es un mito absoluto. Eso, ¿quién lo dice? Lo dicen los mismos progresistas, ¿ya? Sí. Para mostrarse a sí mismos como más avanzados de lo que realmente son. Que hayan habido algunos líderes que hayan tenido un discurso pro promoción de la mujer, no quiere decir que esos discursos hayan sido compartidos socialmente por el mundo progresista. Hay demasiados indicadores en la historia de Chile de que la izquierda, porque llamamos progresista algo genérico, de que la izquierda sea efectivamente un sector político que sustancialmente hubiese aspirado a cambiar la situación de la mujer. Lo más característico, pasan los frentes populares y las mujeres siguen sin tener derecho a voto. Lo que tú has dicho es requete interesante, que esto va a contracorriente con los contextos que simplemente presuponemos. Sí. Presuponemos porque somos gran parte de los historiadores de Chile, parte de una corriente que tiene simpatías en esa dirección. Hoy día, en la tercera década del siglo XXI, pero la vida partidaria, la influencia de la masonería en toda esta época, la completa exclusión de las mujeres dentro de la masonería. ¿No? Tenemos muchos indicadores, ¿no?, para terminar con este mito urbano de que la izquierda chilena haya sido feminista en algún momento. Sí. A propósito de eso, hay un artículo que me acuerdo que leí hace tiempo atrás, lo tengo por acá, Erika Massa, sobre el sufragio femenino y el debate sobre el sufragio femenino. Los partidos que más estaban en contra eran los partidos radicales y socialistas, lejos, porque eran partidos que pensaban que la mujer iba a votar por la derecha. Asumían eso. Entonces los partidos no sé si toda la izquierda, pero los partidos, claro, y los partidos anticlericales
estaban absolutamente en contra del voto de la mujer. Entonces, los partidos, en cambio, católicos, conservadores, compañía, eran más favorables al voto femenino que los otros, porque pensaban que el voto iba a ser para el lado de ellos. Entonces, yo creo que ese lado, eso dialoga un poco con lo que decía César. Y también te dice un poco, algo te podría explicar esto que está pasando. Ahora, yo creo que acá, ese mismo tipo de concursos, por ejemplo, que te pidían servicio hospital al día, podría haber ido de los años de la década del 20, y la diferencia es que no había nadie que lo denunciara. Puede ser. Entonces, Sí. podría haber ido los mismos tipos de concursos en los años 20, que pedían servicio militar al día, o sea, así. Simplemente no había un mem charlado para denunciarlo. Sí. Ahora, Ahora, entonces, como- no sé, como- ahí hay un sesgo ahí, Sí. que es por la fuente. La Claro, fuente tiende a claro, pero esto es como, como supuesto, si fuera así, me habría aparecido acá. Me habría aparecido acá. Entonces, por esto, tiendo a pensar que puede ser que no. Igual yo creo que lo del menche es un dato, no es un sesgo. Es decir, a vos que el menche exista te dice Obvio. que hay un sujeto político. Sí, Que Es ya decir, surgió. no que no haya pasado nunca antes. sí. Y yo creo que es más relevante que surja un sujeto político que puede defender una agenda que el hecho de que haya pasado antes o no. Porque por ahí pasó muchas veces y fue algo rutinario y hay que por ahí explorar cómo, por qué se crea el mensch, qué rol se le asigna, qué rol se auto asigna más informalmente Sí. y a partir de ahí cómo puede ser un gestor de una agenda, ¿no? Una forma de penetrar el Estado de otra manera, ¿no? Y ahí sí tenés incorporación, porque lo que tenés es una incorporación que vos estás defendiendo de perderla, Sí. ¿no? Es decir, la tenés, la podés perder y la estás defendiendo. Si no tenés ese actor, tal vez es donde no estaba la incorporación. Y ahí es interesante porque vos estás viendo el proceso de reversión y es clave para mí ese punto, Sí. me parece, para ver esa lucha. Ahora, con esto cierro. Por favor, Javier. Ya. No, que lo que iba a comentar, cómo llegué yo acá. Yo llegué acá porque yo me dedicaba, no diría gran parte, pero una de las cuestiones que más he desarrollado es como la historia del empleo público en Chile. Y siempre estaba oye, pero no me aparecen mujeres, no me aparecen mujeres. De hecho, cuando defendí mi tesis de magíster, un profesor me dijo, oye, no, con nada de las mujeres, pero es que no me aparecen porque estudié servicios de Hacienda. Entonces, por eso, y además era una identidad súper masculina. Entonces, yo por eso he llegado a esto, claro, y por eso me interesa entender este puzzle, porque claro, por ejemplo, esto podría llevar a una reconfiguración identitaria. De hecho, hoy en día, si usáramos estos estereotipos, la noción de vocación de servicio público que se le enseña a los que ustedes la estudian en pregrado, es súper femenina. Es preocuparse de un otro desvalido. Entonces, eso, sí. ¿Tienes el micrófono? Sí, Javier. Prepárense. Fue casualidad que viniera de morado, no soy militante feminista, por eso. Diego, quizá para intentar arrojar un poco de luz en esta cuestión, a veces es muy interesante establecer visiones comparativas. Sí. ¿Qué está pasando en el contexto internacional en el que se está moviendo Chile en la década de los 20 en estos ámbitos de la administración pública y el papel de la mujer? Porque lo que yo recuerdo haber leído en algunos textos es que este tipo de colectivos comienzan a establecer conexiones de ámbito internacional. Y mucho más en un ámbito donde la lengua no es un problema, sino toda una ventaja de conexión. Entonces, quizá una mirada en el contexto de los países del entorno, Sí. pudiera arrojar algo de luz acerca de qué es lo que está ocurriendo y si se está produciendo algún tipo de, digamos, de difusión del papel de la mujer en la administración pública y más concretamente en el cuerpo de correos y telégrafos. Sí, yo lamentablemente no he encontrado estudios
estudios sobre este tema en otros países. Hay una historiadora o socióloga, no sé, argentina, que hizo un estudio comparado de las secretarias, pero del sector privado en Chile y Argentina. Quizás por ahí se podría explorar, pero en el ámbito del servicio público no he podido Pero no hay ni siquiera una historia del cuerpo de correos y telégrafos en otros países que pudiese arrojar claro, algo de luz. Eso en habría torno que a ver. los Pero, ticos. por ejemplo, hay una historia del servicio civil mexicano escrita por Omar Guerrero que no dice nada de este tema. Hay unos estudios de Susan Porter sobre empleadas en México, que hay elementos comunes en torno a los estereotipos de cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, pero de sector público no. Y de hecho, quizás en Argentina ocurre en la misma época el voto femenino para las presidenciales, se aprueba el 49 en Chile también, pero no sé si eso se traspasará algo en la administración pública. Ya, la última pregunta para que pase Juan Manuel. Un comentario nomás. Me resultó muy interesante cómo lo contaste, casi como una cosa de suspenso, ¿no? Falta algo por resolver. Una reflexión en realidad, porque tomando quizás algo de lo que decía recién Federico y haciendo hincapié en esto del MENCH, del movimiento de emancipación de mujeres, no tengo idea cuándo surge, cómo surge, entiendo que tiene intelectuales del nivel de Caffarena con mucha llegada a sectores de decisión. Entonces, me da la impresión que tu ponencia muestra el potencial teórico de la palabra incorporación, del concepto incorporación, porque acá podría no haber un retroceso en incorporación en tanto y en cuanto efectivamente haya una organización social y política, intelectual con llegada a sectores de dirigencia masculina, que se mantiene activo y ahí viene una pregunta puntual, hace algo respecto a estos momentos como el 39 y el 40 donde aparecen, che, si te casaste vas. ¿Hay algún tipo de reacción en el sentido, no como acaban de hablar antes, de reacción conservadora, sino de reacción del movimiento de este movimiento político? Entonces, Sí, pues, no, o sea, de hecho, ¿por qué sabemos estos casos? Porque aparecen promovidos por ellas. en la antología que vos mencionabas es el 80. Pero ya Los paramos, a estos los en paramos. ese momento lo pararon. Sí, Claro, los paramos, sí. Claro, mostrar que no hay un retroceso, sino quizás un reformateo, un resetting. Claro, porque de hecho, en realidad, a propósito de lo que tú dices, esto pasó, esto no lo promovió alguien, esto pasó, fáctico. Después, claro, muy probablemente, en esta década, estas mujeres que 10 años antes que crearan el MEMS, puertas abiertas, que generaron condiciones para fortalecerlo. Y después, cuando no un movimiento cuando se quiso revertir algo que ya había ocurrido. Claro, Sí, esa fuerza. sí, sería interesante ver eso. Claro, ahora el punto es que ahí me cambia, me olvido de correo y me quedo en la mirada general y en el MEMS, que también, No, claro, está bien. que podría, La pregunta es muy específica. que podría ser un derivado. Claro. Sí. Y por último, respecto a lo que dijeron, me parece César y el compañero Javier. español, Javier, respecto a la cuestión comparativa y de la presunción de que ciertos movimientos políticos o proyectos políticos, decir progresista del primer peronismo es mucho, pero decir, bueno, con una mirada popular, etcétera, y muy inclusiva, tengan una perspectiva heterodoxa sobre la mujer. Cuando en el caso argentino, de lo poco que sé, no es así, digamos, tiene una mirada mucho más tradicional en muchos casos. Sí, quizá más habría- allá de que haya sido inclusivo, evidentemente. Perón- No implica, digo, romper con los modelos establecidos. Sí, cerrando acá, hay un texto que se llama Perón y la administración pública, lo voy a revisar para ver si dice algo, porque podría servir para rastrear. Gracias. Eso, Diego. ya, gracias.